Todo empezó un domingo por la tarde, cuando me di cuenta de que Carmen, mi suegra, miraba cada rincón de nuestra casa como si fuera una tasadora. Estábamos en el salón de nuestro piso en Malasaña, y ella observaba los cuadros, los muebles, hasta las plantas que había puesto en la ventana que da al patio interior. No era la mirada típica de una visita familiar, sino algo más intenso, como si estuviera catalogando cada cosa. Mientras recogía las tazas del café que habíamos tomado después de comer, la vi pasar el dedo por el marco de una foto nuestra de la boda. Luego se acercó al aparador donde guardamos los papeles importantes y se quedó ahí parada, como pensando. Mi marido, Alejandro, estaba en la terraza hablando por teléfono con su hermano sobre el partido del Real Madrid, completamente ajeno a lo que yo estaba viendo. Los días siguientes fueron raros. Carmen empezó a venir más seguido, siempre con la excusa de ayudarme con algo. «Ay, hija, que te veo muy liada con el trabajo», me decía, pero yo notaba que sus ojos se iban hacia la habitación que uso como despacho. Cuando le ofrecía un café y me iba a la cocina, la escuchaba caminar por el pasillo, sus pasos lentos y deliberados. Una tarde, mientras preparaba la cena, la pillé mirando por encima de mi hombro cuando revisaba el correo. Había una carta del banco y otra de la gestoría. Nada importante. Pero ella se quedó ahí plantada, hasta que las guardé en el cajón. ¿Todo bien con los papeles?, me preguntó con esa sonrisa que pone cuando quiere parecer casual, pero no lo consigue. «Sí, todo perfecto», le contesté, pero por dentro empezaba a sentir esa sensación rara en el estómago, como cuando sabes que algo no está bien pero no puedes explicar qué es. Por las noches, cuando Alejandro se quedaba dormido viendo la televisión, yo me quedaba despierta pensando. Repasaba las conversaciones que habíamos tenido, los comentarios que había hecho sobre nuestra casa, sobre mi trabajo en la consultoría. Siempre había sido educada conmigo, pero ahora cada pregunta me sonaba como si tuviera doble sentido. Un día, mientras estaba en el baño, la oí abriendo y cerrando cajones en el salón. Cuando salí, estaba sentada en el sofá como si nada, hojeando una revista, pero el cajón del aparador estaba un poco abierto, lo suficiente para que me diera cuenta de que había estado revisando. «Carmen», le dije, «¿necesitas algo?» «No, hija. Solo estaba buscando un pañuelo», me respondió sin levantar la vista de la revista. Esa noche se lo comenté a Alejandro. «Creo que tu madre está revisando nuestras cosas», le dije mientras nos preparábamos para dormir. «Venga, Laura, no seas paranoica», me contestó quitándose la camisa. «Mi madre es así. Siempre ha sido curiosa. No es nada malo». Pero yo sabía que era más que curiosidad. Había algo en su manera de moverse por la casa, como si estuviera buscando algo específico, y esa sensación de que me estaba evaluando, de que cada gesto mío era anotado mentalmente, me ponía los nervios de punta. La semana pasó así, con esa tensión silenciosa que solo yo parecía sentir. Carmen seguía viniendo, seguía siendo amable, pero yo cada vez estaba más segura de que detrás de esa sonrisa había una investigación en marcha. Y lo peor de todo era que no sabía qué estaba buscando. El miércoles siguiente, amanecí con un dolor de cabeza terrible. Alejandro se fue al trabajo como siempre, a las 8:30, y yo llamé a la oficina para decir que trabajaría desde casa. Carmen llegó a las 10, como venía haciendo últimamente, con su bolso de piel marrón y esa sonrisa que ya me resultaba incómoda. «¿Cómo estás, hija? Ale me dijo que no te encontrabas bien», me dijo dándome 2 besos. «Solo un poco de migraña, nada grave», le contesté. «Voy a quedarme en la cama un rato». «Perfecto. Yo me quedo aquí por si necesitas algo. Puedo prepararte una manzanilla». Me metí en el dormitorio, pero dejé la puerta entreabierta. A los 10 minutos, escuché sus pasos dirigiéndose hacia mi despacho. El corazón se me aceleró. Desde la cama podía ver un pedacito del pasillo, y la vi pasar con esa manera de caminar que tenía cuando creía que estaba sola, más decidida, menos ceremoniosa. Me levanté descalza y me acerqué a la puerta. Desde ahí podía ver perfectamente lo que estaba haciendo. Había abierto el archivador donde guardo todos los papeles importantes: contratos, facturas, documentos del banco. Sus manos se movían con cuidado, pero no era el cuidado de alguien que no quiere molestar, sino de alguien que no quiere dejar rastro. Cogió una carpeta azul donde tengo los papeles de la hipoteca y la abrió sobre la mesa.
Vi cómo leía cada página, frunciendo el ceño, como si estuviera buscando algo específico. Luego fue a por otra carpeta, esta vez la verde donde guardo las cosas del trabajo, mis contratos con los clientes, las facturas que emito. Se pasó ahí casi 1 hora. Yo estaba pegada a la puerta, conteniendo la respiración, sin atreverme a moverme. Era como estar viendo una película de espías, pero en mi propia casa. En un momento dado, sacó el móvil y le hizo una foto a un documento. Eso ya fue demasiado. Tosí fuerte desde el dormitorio y la oí moverse rápidamente, cerrando carpetas y cajones. Cuando salí al pasillo, fingiendo que iba al baño, la encontré en la cocina preparando una manzanilla. ¿Te encuentras mejor?, me preguntó, pero no me miraba a los ojos. Un poco, le dije. Creo que voy a trabajar un rato en el despacho. Ah, claro. Yo ya me iba, que tengo que ir al Mercadona. Se fue rápido, más rápido de lo normal. Cuando cerró la puerta, corrí al despacho. Todo parecía estar en su sitio, pero yo conocía el orden exacto de mis papeles. Algunas carpetas estaban mal colocadas, y había una que estaba del revés. El archivador estaba cerrado, pero no con la misma fuerza con la que lo cierro yo siempre. Esa tarde, cuando Alejandro llegó del trabajo, estaba hecha un manojo de nervios. «Tu madre ha estado revisando mis papeles», le dije sin rodeos. «¿Qué dices? ¿Cómo va a hacer eso?» «La he visto, Alejandro. Ha estado más de 1 hora en mi despacho, mirando carpetas, leyendo documentos. Hasta les ha hecho fotos con el móvil». Se quedó callado un momento, sirviéndose una cerveza del frigorífico. «A ver, Laura, mi madre es mayor y a veces hace cosas raras, pero de ahí a espiarte. No son cosas raras. Esto es deliberado. Está buscando algo. ¿Pero qué va a buscar? ¿Qué puede querer mi madre de nuestros papeles?» Esa pregunta me quedó dando vueltas en la cabeza toda la noche. ¿Qué podía estar buscando Carmen en nuestros documentos? ¿Qué podía haber en esas carpetas que le interesara tanto como para arriesgarse a que la pillaran? El viernes por la mañana, cuando fui a buscar unas facturas para la declaración de la renta, me di cuenta de que faltaba algo. En la carpeta roja donde guardo los documentos más importantes, siempre hay un sobre beige que contiene una copia de un acuerdo que firmé con Alejandro cuando nos casamos. Es un documento que habla de la separación de bienes en caso de divorcio, algo que hicimos por recomendación de su abogado porque Alejandro tiene varias propiedades de la familia. El sobre no estaba. Revisé toda la carpeta 2 veces. Luego el archivador completo. Nada. Sabía perfectamente dónde lo había dejado porque es uno de esos papeles que miras de vez en cuando para asegurarte de que sigue ahí. No podía haber desaparecido solo. Me senté en la silla del despacho sintiendo cómo el estómago se me contraía. Si Carmen había cogido ese documento, ahora tenía en sus manos un papel que, mal interpretado, podía parecer que yo me quedaba con todo en caso de separación. El problema es que el documento no decía toda la verdad sobre nuestro acuerdo real. Subí las escaleras hacia el dormitorio de invitados donde Carmen se queda cuando viene a Madrid. La puerta estaba cerrada, pero se oía ruido dentro. Llamé suavemente. «Carmen, ¿puedo pasar?» «Un momento, hija». Cuando abrió la puerta, tenía la cara colorada y parecía nerviosa. Detrás de ella, sobre la cama, vi papeles esparcidos. Entre ellos, inconfundible, estaba mi sobre beige. «¿Qué es eso?», le pregunté señalando hacia la cama. Se giró y vi cómo intentaba tapar los papeles con una almohada, pero ya era tarde. Los dos sabíamos que la había pillado. «Laura, yo... puedo explicártelo». «¿Explicarme qué? ¿Que has robado documentos de mi despacho?» Se sentó en el borde de la cama, y por primera vez desde que la conocía, Carmen parecía pequeña, vulnerable. «No es robar. Solo quería... necesitaba saber qué tipo de persona eras realmente. ¿Qué tipo de persona soy? ¿De qué hablas?» Cogió el documento y me lo enseñó. Estaba subrayado con bolígrafo rojo en varias partes. «Esto dice que si os separáis, tú te quedas con todo. Con el piso de Malasaña, con el de la playa en Santander, con las acciones de la empresa familiar, todo». Me quedé mirándola sin poder creer lo que estaba escuchando. «Carmen, ese documento no significa lo que tú crees». «¿Ah, no? Pues aquí pone muy claro que en caso de divorcio, Laura Martínez González se queda con la totalidad de los bienes matrimoniales». Me leyó las líneas exactas,
con esa voz temblorosa que pone cuando está muy enfadada. Ese papel es solo una parte del acuerdo. Hay más documentos que explican. ¿Más documentos? ¿Cuántos papeles has hecho firmar a mi hijo? La conversación estaba tomando un cariz que no me gustaba nada. Carmen estaba convencida de que yo era una cazafortunas que había engañado a Alejandro para quedarme con el patrimonio familiar. Carmen, creo que deberías hablar con Alejandro. Él te puede explicar mejor que yo el acuerdo completo. Oh, claro. Seguro que él también está engañado. Los hombres sois todos iguales cuando una mujer os mete ideas en la cabeza. Salí de la habitación sin decir nada más. Bajé al salón y llamé a Alejandro al móvil. Saltó el buzón de voz. Le mandé un mensaje. Tienes que venir a casa ya. Tu madre ha encontrado el documento del acuerdo y está montando un número. Me respondió a los 5 minutos. Salgo ahora de la oficina. Mientras esperaba, me quedé en la cocina preparando un café. Carmen no bajó en todo ese tiempo, pero la oía moviéndose por arriba, hablando por teléfono con alguien. De vez en cuando captaba palabras sueltas. Aprovechada, patrimonio familiar, engañado. Cuando Alejandro llegó, tenía la cara seria. Carmen bajó inmediatamente, como si hubiera estado esperando el sonido de la llave en la cerradura. «Tenemos que hablar», le dijo a su hijo sin ni siquiera saludarme. La conversación que tuvieron Alejandro y Carmen duró más de 2 horas. Yo me quedé en la cocina, fingiendo que preparaba la cena, pero en realidad estaba pegada a la puerta del salón intentando escuchar algo. Las voces subían y bajaban, y de vez en cuando oía a Carmen decir cosas como «esa mujer» o «el patrimonio de la familia». Cuando por fin salieron, Alejandro tenía cara de agotado y Carmen parecía más enfadada que antes. Cenamos los 3 en un silencio incómodo, con ella mirándome de reojo cada vez que yo hablaba. Cualquier comentario inocente que hacía sobre el trabajo o sobre los planes del fin de semana, ella lo convertía en algo sospechoso. «¿Y ese cliente nuevo que tienes paga bien?», me preguntó mientras se servía más ensalada. «Sí, es un proyecto interesante», le contesté. «Claro, seguro que con lo que ganas ya no necesitas trabajar más, ¿verdad?». Alejandro la miró con mala cara. «Mamá, ya basta». Pero Carmen no paraba. Durante los días siguientes, cada comida se convirtió en un interrogatorio disimulado. Preguntaba por mis padres, por mi familia, por mi situación económica antes de casarme. Todo con esa sonrisa falsa que había perfeccionado, pero con un filo en la voz que cortaba el ambiente. «Laura, ¿tus padres siguen en el piso de alquiler en Vallecas?», me preguntó un día mientras comíamos lentejas. «Sí, siguen ahí. Es su barrio de toda la vida. Claro, debe ser duro vivir de alquiler a su edad. Menos mal que ahora tienen una hija bien casada». Alejandro dejó la cuchara en el plato con un golpe seco. «Mamá, ¿se puede saber qué te pasa?». «No me pasa nada, hijo. Solo hago conversación». Pero yo sabía que no era conversación. Era una manera de recordarme constantemente que ella pensaba que yo venía de una familia sin dinero y que me había casado con su hijo por interés. Las noches se volvieron insoportables. Carmen había decidido quedarse unos días más en Madrid y su presencia llenaba toda la casa. Cuando Alejandro y yo nos íbamos a la cama, ella se quedaba en el salón viendo la televisión hasta muy tarde, con el volumen más alto de lo normal. Si yo me levantaba por la noche para ir al baño, me la encontraba en la cocina, bebiendo agua y mirándome como si me hubiera pillado haciendo algo malo. Una noche, mientras Alejandro estaba en la ducha, Carmen me abordó en el pasillo. «Laura, tenemos que hablar tú y yo». «¿De qué?». «Del futuro de mi hijo. Creo que hay cosas que no están claras entre nosotras. Carmen, creo que ya hemos hablado bastante. Alejandro te ha explicado lo del documento. Alejandro me ha contado una historia muy bonita. Sí, pero yo no nací ayer. Conozco a las mujeres como tú, las mujeres como yo, las que saben muy bien lo que quieren y cómo conseguirlo». Me quedé mirándola sin saber qué decir. La acusación era tan directa que me pilló desprevenida. «No sé qué te imaginas que soy, pero te equivocas completamente». «¿Ah, sí? Entonces explícame por qué mi hijo, que nunca había hablado de casarse, de repente se casa contigo y firma un papel que te da derecho a todo lo que hemos construido en esta familia durante generaciones». «Porque me quiere», le dije, y me di cuenta de que la voz me temblaba un poco. «El amor se acaba, Laura».
Los papeles se quedan para siempre. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta pensando en todo lo que había pasado desde que Carmen encontró el documento. Y por primera vez, empecé a preguntarme si Alejandro me estaba contando toda la verdad sobre el acuerdo que habíamos firmado. El sábado por la mañana, Alejandro se levantó con una actitud diferente. Había algo en su manera de moverse por la casa, más decidido, como si hubiera tomado una decisión importante durante la noche. Desayunamos en silencio mientras Carmen leía el periódico en el salón, haciendo comentarios en voz alta sobre las noticias para que la oyéramos. «Mamá», le dijo Alejandro después de terminar el café, «¿puedes venir un momento al salón? Tengo que enseñarte una cosa». Carmen llegó con el periódico todavía en la mano y se sentó en el sofá con esa expresión de superioridad que había adoptado desde que encontró el documento. Alejandro fue al despacho y volvió con una carpeta marrón que yo no había visto nunca. «Quiero que veas algo», le dijo a su madre, extendiendo varios papeles sobre la mesa de centro. Carmen se puso las gafas de leer y se inclinó hacia los documentos. Yo me quedé de pie, detrás del sofá, sin entender muy bien qué estaba pasando. «Este es el documento que encontraste en el despacho de Laura», dijo Alejandro señalando el sobre beige que ya conocíamos. «Y estos son los documentos reales de nuestro acuerdo matrimonial». Carmen levantó la vista con el ceño fruncido. «¿Cómo que documentos reales? El papel que encontraste es falso, mamá. Lo redacté yo mismo hace 6 meses». Se hizo un silencio tan profundo que se podía oír el tráfico de la calle. Carmen miraba alternativamente a su hijo y a los papeles, como si no pudiera procesar lo que estaba escuchando. ¿Falso? ¿Qué quieres decir con falso? Quiero decir que lo escribí deliberadamente para ver si desconfiabas de Laura, para ver si creías que se había casado conmigo por dinero. La cara de Carmen cambió de la confusión a la indignación en cuestión de segundos. «Me estás diciendo que me has tendido una trampa. Te estoy diciendo que durante meses he notado tus comentarios, tus indirectas, tu manera de tratar a mi mujer, y quería saber hasta dónde eras capaz de llegar». Alejandro cogió el documento falso y me lo enseñó. Por primera vez, pude leerlo con calma. Era increíblemente exagerado. Según ese papel, en caso de divorcio yo me quedaría no solo con las propiedades, sino también con las acciones de la empresa familiar, con las joyas de la abuela, incluso con el coche de Carmen. Era tan desproporcionado que resultaba casi cómico. «Incluí cláusulas tan exageradas que cualquier persona razonable se habría dado cuenta de que era una broma», continuó Alejandro. «Pero tú no solo te lo creíste, sino que empezaste a espiar a Laura, a revisar sus cosas, a comportarte como si fuera una enemiga». Carmen se había quedado muy pálida. «Alejandro, yo solo quería protegerte». ¿Protegerme de qué? ¿De la mujer que amo? ¿De la persona que me hace feliz? ¿De alguien que podría aprovecharse de ti? Laura no se está aprovechando de nadie, mamá. Gana su propio dinero, tiene su propia vida y no me ha pedido nunca nada. El acuerdo matrimonial real es completamente equitativo. Separación de bienes. Punto. Me enseñó los papeles auténticos. Efectivamente, era un acuerdo estándar donde cada uno se quedaba con lo que había aportado al matrimonio. Nada más. Carmen se quitó las gafas y se las limpió varias veces, un gesto nervioso que hacía cuando estaba muy incómoda. «¿Cuánto tiempo llevas planeando esto?», le preguntó a su hijo. «Desde que me di cuenta de que no ibas a aceptar nunca a Laura. Pensé que si te demostraba que tus sospechas eran infundadas, podrías cambiar de opinión. ¿Y si hubiera funcionado? ¿Si no hubiera cogido el documento? Entonces habría sabido que confiabas en mí y en mis decisiones». Yo seguía sin decir nada, procesando todo lo que estaba escuchando. Por una parte, me aliviaba saber que Alejandro había defendido nuestro matrimonio de esa manera tan elaborada. Por otra, me dolía pensar que había tenido que llegar a esos extremos para demostrar algo que debería haber sido evidente. Carmen se levantó del sofá y caminó hasta la ventana. Se quedó ahí un rato, dándonos la espalda. «¿Y ahora qué?», preguntó sin girarse. «Ahora espero que pidas perdón a Laura y que empecemos de cero», dijo Alejandro. Carmen se giró lentamente y me miró. Por primera vez desde que la conocía, no había hostilidad en sus ojos, solo una especie de cansancio profundo. «Laura», me dijo, «siento todo esto. Me he comportado fatal contigo». Las disculpas de Carmen sonaron sinceras, pero había una tensión en el aire que no se iba a resolver con unas palabras.
Nos quedamos los tres en el salón un rato más, hablando de manera incómoda sobre lo que había pasado. Ella intentaba explicar sus motivos, que venía de una generación donde las mujeres se casaban por seguridad económica, que había visto casos de parientes que habían perdido propiedades familiares en divorcios complicados. En mi época las cosas eran diferentes, decía, retorciendo el pañuelo entre las manos. Mi madre siempre me dijo que desconfiara de las mujeres que se acercaban a los hombres de la familia. Pero esa no es Laura, mamá, insistía Alejandro. Y aunque lo fuera, es mi decisión. Al final, Carmen anunció que se iba a volver a Santander al día siguiente. Necesito pensar, dijo. Necesito estar un tiempo en mi casa, con mis cosas. Esa noche, mientras ella hacía la maleta arriba, Alejandro y yo nos sentamos en la terraza con una cerveza cada uno. Era la primera vez en semanas que estábamos solos y tranquilos. ¿Por qué no me dijiste nada del documento falso?, le pregunté. Porque quería que tu reacción fuera natural. Si hubieras sabido que era una trampa, habría sido diferente. ¿Tan seguro estabas de que tu madre iba a caer? Se quedó callado un momento, mirando las luces de los edificios de enfrente. No estaba seguro de nada. Esperaba equivocarme. ¿Y si no lo hubiera cogido? Entonces habría tirado el documento y habríamos seguido como si nada. Pero por lo menos habría sabido que podía confiar en ella. Entendía su lógica, pero no podía evitar sentirme un poco manipulada. Había sido parte de un experimento sin saberlo, y eso no me gustaba. La próxima vez que quieras probar algo, dímelo antes, le dije. No habrá próxima vez. Esto se acaba aquí. Los meses siguientes fueron raros. Carmen volvió a Santander, y durante un tiempo no supimos nada de ella. No llamaba, no contestaba los mensajes de Alejandro. En Navidad, nos mandó una tarjeta muy formal deseándonos lo mejor, pero no vino a Madrid, ni nos invitó a ir nosotros. Poco a poco, nuestra vida volvió a la normalidad. Sin la presencia constante de Carmen, la casa recuperó su ambiente relajado. Yo volví a trabajar tranquila en mi despacho sin la sensación de que alguien me estaba vigilando. Alejandro parecía más relajado también, aunque de vez en cuando lo pillaba mirando el teléfono, esperando una llamada de su madre. En febrero, Carmen empezó a mandar mensajes de vez en cuando, primero muy cortos, preguntando por nuestra salud, luego algo más largos, contando cosas de su vida en Santander. En marzo, llamó por primera vez desde el episodio del documento. La conversación fue tensa pero educada. ¿Cómo está Laura?, preguntó. Está bien, mamá. ¿Quieres hablar con ella? Hubo una pausa larga. Otra vez será. Pero poco a poco, las llamadas se hicieron más frecuentes. En abril, cuando le contamos que estábamos pensando en irnos de vacaciones a Portugal, incluso nos dio recomendaciones de sitios que conocía. No era la misma relación de antes, pero era algo. En mayo, nos sorprendió llamando para decirnos que venía a Madrid para una revisión médica y que si podía quedarse una noche en casa. Aceptamos, aunque los dos estábamos nerviosos. Cuando llegó, traía un ramo de flores para mí. Para la casa, dijo, pero me las dio directamente a mí. Cenamos juntos, hablamos de cosas normales, del tiempo, de sus vecinos en Santander, de mi trabajo. No se mencionó para nada el episodio del documento. Antes de irse al día siguiente, me encontró sola en la cocina preparando el café. Laura, me dijo, sé que las cosas entre nosotras han estado mal, y sé que la culpa es mía. Carmen, ya está todo hablado. No, no está todo hablado. Quiero que sepas que me da vergüenza cómo me comporté. Alejandro tenía razón. Tú no eres como yo pensaba, y aunque lo fueras, no era asunto mío. Gracias, le dije, sin saber muy bien qué más añadir. ¿Crees que podríamos intentar empezar de nuevo? La miré y vi a una mujer mayor que había cometido un error y que estaba intentando arreglarlo como podía. No era perfecto, pero era un inicio. Creo que sí, le contesté. Y aunque las cosas nunca volvieron a ser como antes del documento falso, poco a poco fuimos construyendo una relación nueva. Una relación basada en el respeto mutuo y en el entendimiento de que, por encima de todo, los dos queríamos lo mejor para Alejandro.